Buenas, estamos desde la Iglesia Evangélica Bautista del Refugio de Villa La Angostura y queremos compartirte algo de lo que Dios nos trajo en su palabra. Y antes de compartírtelo, permitime orar por tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este momento y por esta oportunidad que podemos compartir, Señor, de tu palabra. Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, a aquellas personas que la necesitan, Señor, y que pueda traer convicción de pecado, de arrepentimiento, Señor, y que pueda, Señor, presentar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Lo que te quiero compartir hoy es de algo que Dios ha estado tratando en mi vida y ha tratado por mucho tiempo en determinadas etapas de mi vida. Y es algo que nos sucede a todos. Te quiero hablar del enojo. Fíjense lo que dice el libro de Santiago. Santiago 1, los versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El enojo nos sucede a todos. Ahora, tenemos que definir qué es el enojo, por qué nos enojamos. El enojo es un sentimiento que una persona experimenta. Es una reacción natural cuando nos sentimos contrariados o sentimos que algo nos perjudica, como una falta de respeto, una desobediencia o un error. Es un movimiento del ánimo. Estamos en un estado de ánimo y de repente podemos estar en otro estado de ánimo. Podemos estar enojados de un momento para el otro por algo que sentimos que es contrario a nosotros, que está viniendo en nuestra contra. Ahora, todos sentimos enojo en algún momento de nuestra vida y todos podemos llegar a experimentar el enojo diariamente. El enojo puede ser algo que se experimente todos los días. El enojo es algo con lo que tenemos que lidiar diariamente, no es algo que podemos decir, no, yo no me enojo. El enojo es parte de la vida del ser humano. Y si no, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? Pensá en el día de hoy. ¿Te enojaste? ¿Por qué te enojaste? Es algo natural, es una reacción natural, ¿sí? Es una manera en que protesta el cuerpo o nuestra mente, nuestro ser, por algo que no es de nuestro agrado. Ahora, son tantas las cosas que pasan en el día y tantas las cosas que nos pueden afectar, que pueden enojarnos y con las que tenemos que lidiar. Ahora, ¿hasta dónde yo puedo llegar con el enojo? Porque el enojo es algo que nos afecta. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde me puede alcanzar el enojo? Vamos a la Biblia. Fíjense lo que le sucede a Jonás. Jonás, este profeta que tenía que ir a llevar la palabra de Dios a un pueblo y se negó, huyó de Dios, hasta que Dios le tocó a tal manera que fue al pueblo y le dijo que se arrepientan o que Dios lo iba a destruir. Y en un momento nos encontramos en el capítulo 4, los versículos 8 y 9, en donde Jonás se despierta y la calabaza en la cual él se había puesto a la sombra se había secado y se enoja y dice, mejor me sería morirme. Y Dios le pregunta, ¿tanto te enojas? El enojo puede llegar hasta la muerte. Podemos estar enojados, vivir un enojo tanto tiempo, años, inclusive hasta morir enojados con alguien. O alguien se puede llegar a morir enojados con nosotros. Fíjense la consecuencia, lo profundo que puede llegar a ser esta reacción humana. Y ahora, ¿está bien enojarme o está mal enojarme? Claro que puedo enojarme. Dios se enojó muchas veces con su pueblo Israel cuando lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora, lo que no debemos hacer es dejar que el enojo nos domine. No podemos permitir que nos controle, porque el enojo nos va a llevar en una dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Podemos enojarnos? Sí. Ahora, el enojo nos puede separar o desviar del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto es serio,
sobre todo para nosotros los hijos de Dios. Pero ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué causa podemos enojarnos? Y saben que podemos enojarnos por casi todo. Hay gente que se enoja por cualquier cosa. Porque las latas no están ordenadas en orden jerárquico, la mediana está después de la lata más grande. Hay gente que se enoja por esto. Puedo enojarme porque hay sol, puedo enojarme porque hay lluvia, puedo enojarme porque no sucede lo que quiero. Hay personas que se enojan por cosas que inclusive pueden llegar a parecer ridículas a la mayoría de las personas. Pero esto sucede, porque no todos somos iguales. El enojo nos afecta de distintas maneras a cada uno. Fíjense que Jonás se enojó porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no le hizo. Jonás se enojó, un profeta, un hombre de Dios. Proverbios 14:17 me dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que es rápido, el que es polvorita, el que hace las cosas sin pensar, no siempre termina bien. No siempre reaccionamos bien cuando estamos enojados. Podemos hacer cosas que pueden tener terribles consecuencias cuando estamos enojados. Y la Biblia me lo advierte. El que fácilmente se enoja hará locuras. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del enojo para mi vida? Y acá tengo algunas consecuencias, porque del enojo podemos hablar muchísimo. Si empezamos a leer la Biblia nos vamos a encontrar con muchísimos personajes que a lo largo de la historia se enojan. Porque es parte del temperamento. Tengan un motivo válido, no tengan un motivo válido, pero las personas se enojan. Y la Biblia me habla del enojo. Fíjense lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote raíz de amargura que no os perturbe y contamine a muchos. Que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios por el enojo. El enojo puede llegar a producir una raíz de amargura. La amargura hace que las personas se alejen de nosotros. Hace que la persona viva en un estado de enfermedad, que viva enfermo. La amargura enferma a la persona. A tal punto que hace que las demás personas se alejen. Y puede llegar al punto que puede separarme de la gracia de Dios. Que deje de alcanzar la gracia de Dios por estar enojado, por permitir que el enojo sea parte de mi vida o controle mi vida. ¿Sí? Y el enojo destruye relaciones. Destruye relaciones con padres, con hijos, con amigos, con compañeros de trabajo. Inclusive podemos llegar a enojarnos nosotros con nosotros mismos por actitudes o cosas que no nos salen, o estamos haciendo algo, se nos rompe una herramienta, no me sale el trabajo como lo quiero hacer, no viene lo que estoy esperando que llegue. Tantas cosas que nos pueden hacer enojar. Pero lo importante y lo serio del enojo es que destruye relaciones. Familias enteras separadas, amigos separados, por enojos, por año, a tal punto que se dejan de hablar, se dejan de ver, dejan de mantener una relación y permiten que Satanás obre en sus vidas. Es importante tener en cuenta esto, que si yo permito que el enojo sea parte de mi vida, voy a destruir las relaciones y empiezas destruyendo las relaciones cercanas al que tengo al lado, a mi amigo cercano, a mi familiar más próximo. Por eso es importante entender que el enojo es serio y debemos tener en cuenta. Ahora, cuando no nos apartamos del enojo, no alcanzamos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Podemos enojarnos por cualquier cosa y podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, pero podemos desviarnos también del propósito de Dios para nuestra vida. Y podemos ser hijos de Dios por muchos años y tener un llamado formidable, espectacular, maravilloso delante de Dios. Pero estamos estancados y no avanzamos
no crecemos espiritualmente y no podemos alcanzar eso que Dios nos prometió y nos reveló a través de su palabra y a través de hermanos, ¿sí? Y de esa forma maravillosa que Dios tiene de hablar a nuestras vidas y nos muestra cuál es el propósito para nuestra vida, pero no lo alcanzamos porque permitimos que el enojo sea parte de nuestras vidas. Cuando no tratamos con el enojo se puede llegar a transformar en rencor. Y es malo estar enojado. Si no, miren el ejemplo de Moisés. Moisés fue rescatado de las aguas. Fue el único varón que sobrevivió. Faraón mandó matar a todos los hijos del pueblo de Israel, varones que habían nacido. Y Dios lo aparta. Y llegado un tiempo, Moisés, caminando, yendo hacia lo suyo, ve que uno de su pueblo, uno de los hebreos, estaba siendo castigado. Y mira y piensa que nadie lo ve y mata al egipcio que estaba castigando a este hebreo. Y termina huyendo después de esto. Y la Biblia me enseña que Dios vuelve a tratar con él y lo vuelve a llamar y lo vuelve a encaminar en el propósito que Dios tenía. Quizás Dios permitió que esto suceda. De hecho, fue así. Ahora, hay una parte que me llama mucho la atención. Dios le dice a Moisés, estando en el monte Sinaí, que iba a destruir al pueblo de Israel, y Moisés intercede por el pueblo para que el pueblo no sea destruido. Pero cuando baja hacia el pueblo, se encuentra con que el pueblo había hecho un becerro de oro y estaban adorando a una estatua de oro. Y Moisés se enoja, y Dios le había dado las tablas del pacto. Y Moisés, en su forma de ser rápido para enojarse, termina quebrando las tablas. Sucedido esto, nuevamente vuelve ante la presencia de Dios, pero aquí sucede algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando vuelve, Dios le vuelve a dar las tablas. Primeramente las tablas fueron hechas por la mano de Dios. Ahora Moisés tuvo que tomar las piedras, labrarlas y escribir en ellas lo que Dios le había dado. Perdió tiempo. El enojo llevó a Moisés a quebrar aquello que Dios le había dado, a quebrar la palabra de Dios. Fíjense este detalle, que no es menor. Quebró la palabra de Dios y tuvo que volver ante Dios, pero esta vez él tuvo que poner el esfuerzo. Ya no fue Dios quien le dio lo que le había dado, sino que él tuvo que ahora conseguir aquello que Dios le había dado. Jesús se enojó. Se enojó con los que habían tomado el templo y habían hecho un mercado en el templo, que vendían lo que los demás necesitaban para presentarse delante de Dios. Y entra y tumba las mesas y corre a todos y dice que la casa de Dios, casa de oración es, no una cueva de ladrones. Jesús, el Salvador, se enojó. Ahora, ¿cuál fue la peculiaridad o cuál fue el detalle del enojo de Jesús? Que Jesús no pecó. Y el enojo puede ser un generador de pecado en mi vida. Fíjense lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Te enojaste? Resolvé el problema. Ni deis lugar al diablo. Si me enojo, en pocas palabras, resumiéndote, le estás dando autoridad al diablo sobre tu vida. Si te enojas, le das autoridad al diablo sobre tu vida. Si permitís que esto se convierta en un pecado. Si no tomás en cuenta lo que Dios dice en cuanto al pecado, Satanás puede y toma autoridad sobre tu vida y se pagan las consecuencias. Ahora, ¿cómo puedo salir del enojo o del rencor? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué me dice la Biblia? Fíjense lo que dice Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quita de tu corazón. Significa que podemos quitar el enojo de nuestro corazón. Y podemos o conocemos a alguna persona que dice, no, yo soy así.
es mi forma de ser y no voy a cambiar. A mí si me dicen esto, yo les respondo esto. A mí si me hacen esto, yo le hago el doble y el triple. Si me miró feo, que se la banque. Ahora la Biblia me enseña que yo puedo quitar el enojo de mi corazón. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. El enojo me lleva a estar enojado con alguien, ¿sí? A romper una relación, a sentir algo que no está en el corazón de Dios para nuestras vidas. Sentir o desear el mal a las otras personas. Ahora Dios me dice que yo puedo quitar esto de mi corazón y que tengo que perdonar, como Dios me perdonó a mí. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón está condicionado al perdón. Dios me perdonó a mí, yo debo perdonar. Y si no, fíjense la historia en donde este siervo es llamado ante el rey y no tenía con qué pagarle lo mucho que le debía. Y clama por misericordia y el rey le perdona. Pero saliendo de ahí se encuentra con su consiervo y queriéndole cobrar poco, no puede cobrarle a su consiervo y lo manda ante el juez, lo manda a ser castigado. El rey se entera de esto y le llama y le dice que mientras no pague hasta la última moneda que le debe, no va a salir de prisión. El no perdonar ata nuestra vida y el enojo puede llevarme a no ser dador de perdón, a no soltar perdón. Ahora Dios en su palabra dice, en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el dominio propio, podemos controlar el enojo, la ira, las malas palabras, la forma de actuar violentas que podemos llegar a tener. Y esto significa que Dios nos dio todo lo suficiente como para poder hacer y cumplir su voluntad. Debemos obedecer a Dios sin importar qué cosas motiven nuestro enojo o cuál sea el evento que cause el enojo. Podemos servir a Dios, pero debemos ser conscientes de que el enojo es parte de nuestra vida y que puede separarnos de la presencia de Dios y que puede apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Y el enojo puede llegar a perpetuarse. Debemos aprender a perdonar, soltar perdón, entender que somos tan merecedores del perdón como los demás son merecedores del perdón. Y entender que hay cosas que afectan nuestras vidas y que muchas veces no podemos controlarlas. Y aprender a tener contentamiento con la situación en la que nos encontremos. Para ir cerrando, el enojo es una realidad de nuestra naturaleza humana. Nuestro mundo no es perfecto. Dios creó al mundo y lo hizo perfecto, pero el ser humano alteró esta perfección a través del pecado cuando permitió que Satanás entre en su vida. Y a través del pecado comienza el desorden natural que Dios había establecido. Y muchas cosas no van a salir a nuestra manera, no van a suceder como queremos, nos van a ofender, pero debemos aprender a lidiar con el enojo. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Y por qué te estoy hablando del enojo? Porque estuve meditando varios días en mi forma de ser, en ver cómo mi forma de ser afectó a otras personas y cómo otras personas hoy fueron o representan o hacen cosas que son producto de mi enojo.
forma de actuar, de hablar, la influencia que tuve sobre otras personas. Y el empezar a ver pequeños detalles en la vida de muchas personas. Y acá no pongo nombre, para quien sea la palabra que la reciba. Pero ver personas que se enojan por pequeñeces, insignificancias, que delante de Dios lo son. Son cosas que no tienen sentido quizás. Para nosotros pueden tener sentido, pero delante de Dios debemos ser conscientes de que hay cosas que no podemos presentarnos y decir, por esto yo actué de esta manera, por esto fui así con esta persona, por esto me enojé, por esto dejé de predicar, por esto dejé de compartir la palabra, por esto no ayudé a esta persona cuando pude hacerlo. Debemos hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, no permitir que el pecado sea parte de nuestra vida. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir enojado? ¿Cuánto va a ser suficiente estar enojado? ¿Cuándo vas a decir o vas a comprender que los demás necesitan ser perdonados? O entender que debes pedir perdón. Porque muchas veces podemos estar enojados, pero los que debemos verdaderamente pedir perdón somos nosotros. No podemos hacer responsable a las demás personas por nuestra condición, por nuestro estilo de vida. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Y cuando llegue el momento de presentarnos delante del trono de Dios, delante del trono de gracia, vamos a rendir cuenta de cada una de nuestras acciones en la tierra. Y como hijos de Dios debemos entender que fuimos llamados a amar a las personas, a brindar amor, a llevar el evangelio de salvación, que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó, y que a través de este sacrificio todo aquel que lo acepte llega a ser hijo de Dios y alcanza la salvación, alcanza la vida eterna. Déjame orar por tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, en este tiempo, al compartir sobre el enojo, Señor, y al ver sobre mi vida y ver que muchas veces he ofendido, Señor, a otras personas, tal vez por creer que tenía la razón o pensar que las cosas debían hacerse a mi manera, Señor, hoy entiendo que actué mal. Y Señor, al compartir tu palabra en esta noche, que otros puedan ver que quizás están hiriendo, están obrando o están permitiendo que el enojo domine sus vidas, Señor, y a través de esto dando lugar a Satanás, dándole la autoridad. Señor, en el nombre de Jesús, no le damos la autoridad a Satanás sobre nuestras vidas, Señor. El enojo no es parte de nuestras vidas, Señor. Yo lo declaro que el enojo no es parte de mi vida. Y, Señor, que el enojo no es parte de la vida de aquellas personas que reciben tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos, Señor, porque vos no sos deudor de nadie, Señor. Sos fiel a tus promesas, sos fiel a tus palabras, Señor. Y, Señor, gracias por la vida de Jesucristo entregada en la cruz por nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Somos parte de la familia de la Iglesia El Refugio de Villa La Angostura.